Bueno, señores, quisimos iniciar con estas imágenes porque el tema ya final de este programa vamos a tratar sobre la violencia de género. Para eso hemos invitado a la doctora Rosana Reyes, quien es procuradora de la mujer. Bienvenida a Formalmente Informal. Gracias. Su primera vez, ¿no? Sí, aquí en el programa. Me da mucho gusto porque he visto tu programa en algunas oportunidades, en los diferentes canales que tú has estado, y la verdad que es una manera interesante, diferente. Sí, vamos a ver, doctora, de qué manera podemos, hemos hecho un cuestionario para entonces llevar a la gente información sobre, y que sepa bien lo que es violencia de género. Claro. Una especie como una escuelita muy exactamente, que la gente se oriente. Mire, la primera pregunta que tenemos es, ¿qué es la violencia de género? Muy bien, la violencia de género, según lo define la Ley 24/97, que modifica nuestro Código Penal, es todo patrón de conducta que se ejerce en contra de la mujer, toda violencia en contra de la mujer por el hecho de ser mujer. Y esto implica un patrón conductual que la afecta en su integridad física, sexual, psicológica, de una manera recurrente. Para yo poder hablar de violencia de género, tengo necesariamente que ver un patrón, es decir, una conducta que se repite y se repite, y crea obviamente una secuela en la mujer. Ok. ¿Solamente es violencia de género cuando se trata de una violencia de un hombre hacia una mujer? Sí. ¿O también puede...? Sí, o sea, fíjate, el texto de ley te habla violencia que se ejerce contra la mujer por el hecho de ser mujer. Ok. Y cuando hay una violencia, por ejemplo, contra un niño, contra un anciano, ¿cómo se tipifica esto es violencia eso? intrafamiliar. Intrafamiliar. O doméstica. Ya ahí tú vas a ver que te dice la misma ley que es todo patrón de conducta que emplea la intimidación, el insulto, la agresión, la violencia física, psicológica o sexual en contra de uno o varios miembros de un grupo familiar. Ok. ¿Eso cuando hay convivencia entre la pareja, doctora? Solamente, o se aplica, no importa que la pareja conviva o no, que el hombre y la mujer conviva. Por ejemplo, yo estoy casado y entonces agredo a mi esposa, ya hay violencia de género. Tendríamos que probar que hay un patrón de violencia, hay una conducta que se repite y que la afecta a ella, ya sea por la vía psicológica, sexual o física o patrimonial, que son las manifestaciones. De eso vamos a hablar ahora de los tipos de violencia que se pueden ejercer. ¿Cuáles son esos, doctora? Mira, la violencia puede ser física, cuando tú ves los golpes, las lesiones, cortaduras, patadas, fractura por ejemplo, en el cuerpo, ¿no?, de la mujer. También tienes la violencia psicológica, que esta es una violencia no visible, pero que entraña todavía una complejidad mucho más que la violencia física, porque cuando es psicológica, tú tienes un patrón de conducta que la degrada en su integridad emocional. ¿Y es difícil, seguro, de demostrar eso? Sí, es difícil porque tienes que emplear a fondo un equipo de terapeutas, de profesionales de la conducta, para tú poder establecer cuál es el nivel de daño emocional que esa víctima tiene. Así como medir también el nivel de peligrosidad del agresor, los niveles de ansiedad, de estrés postraumático de esa víctima. Y la otra, también que nosotros buscando información, habla de la económica también. Sí, claro. ¿Cómo es eso? Esta es la violencia patrimonial. Es común cuando tú ves que ella llega a las fiscalías y te dicen, mire, él me rompió, me quemó la cama, o él destruyó los trastes, o él vendió una tierra, una mejora que estaba a mi nombre, o que estaba a nombre de los dos. Es decir, ese atropello con los bienes que son propiedad, o de los cuales ella es copropietaria en la relación, que él dispone sin el consentimiento de ella, eso es generador de violencia también. Esa es la parte, esa es la violencia patrimonial o económica. Y la social, lo que nos quedaría social y la sexual también, ¿verdad? Claro. ¿La social cómo se da? Mira, la social la vivimos todos. Por ejemplo, la República Dominicana es una sociedad conflictiva, de un nivel de conflictividad muy alto para 9 millones de personas. Tú calculas que somos 9 millones, el 52% son mujeres, 40% jefas de familia, y tienes que hay un nivel de conflictividad social alto del cual la mujer es víctima, según las estadísticas de mayor parte. ¿Cómo te das cuenta? Por los miles de denuncias que recibimos todos los años. Es decir, cuando tú ves 20, 30, 40 mil denuncias de violencia de género,
intrafamiliar, patrimonial, o sea, la sumatoria de todas, te das cuenta que somos una sociedad altamente conflictiva. Una definición que encontramos que dice que la sociedad también sería en la que el agresor limita los contactos sociales y familiares de su entorno y limitando así un apoyo social importantísimo en estos casos. Bueno, pero te voy a decir una cosa, son interpretaciones, te vas a encontrar muchos autores con diferentes definiciones. Lo que hay que retener es que la violencia contra las mujeres o hacia las mujeres se da dentro del contexto social. Ellas no escapan a eso y muchas veces la sociedad entra en una complicidad sistémica porque cuando tú tienes medios de comunicación o publicidad agresiva que victimiza o objetiviza a la mujer, eso es parte de la sociedad. Y entonces ahí tienes una especie de violencia social que las afecta directamente. ¿Y la sexual, doctor, entonces? Mira, los delitos sexuales, por ejemplo, para citarte un caso, esta ley 24 contempla que si en un matrimonio, en una relación de pareja o de convivientes, él quiere tener relaciones con la pareja y ella no quiere, y él la obliga, esto se considera una violación. Es una violación. Es una violación. Aún sean casados. Claro. Antes no, antes se entendía que esto era un pleito de marido y mujer. Un pleito de marido y mujer. Sin embargo, ya esto se sale de lo privado, pasa a lo público y se constituye en una violación a sus derechos, a lo que se llaman derechos sexuales o libertad sexual. Entonces, una pareja de casados, matrimonio, ¿verdad? Esposo y esposa, el hombre quiere tener relación con su esposa, la mujer por cualquier motivo no quiere, y el hombre entonces obliga a tener sexo, que sería una violación. ¿La mujer puede acusar a su esposo de violación? Sí, eso es correcto. Ella puede poner la denuncia por violación y obviamente al recibir la denuncia se hace la investigación correspondiente, se evalúan a las personas que intervienen en esa relación, al hombre y la mujer, para determinar si es mentira o no lo que está pasando allí. ¿Se dan muchos esos casos, doctora? ¿Llegan casos así a la fiscalía? Mira, aunque ya es público, porque es una ley de orden público, se mantiene o se genera en un ámbito privado. Normalmente nosotros detectamos violencia sexual o delitos sexuales a través de la denuncia de violencia de género. Acuérdate que como es un patrón sistémico que se repite, cuando entra al sistema nuestro de justicia la violencia verbal o la violencia de género, la psicológica, por ahí vamos llegando hasta la violencia patrimonial o la sexual. Lo que no se encuentra, doctora, entonces es el hombre que acusa a su mujer de que la mujer lo violó. No es lo usual que se dé, pero se da. Se da, incluso debo decirte, que esta ley 24 sustituye lo que se conocía como estupro y que solamente dejaba como víctima de lo que conocemos hoy como violación sexual a las mujeres. Hoy día, tanto un hombre como una mujer pueden ser víctimas de una violación sexual. Pero seguro, doctora, que son muy pocos los hombres que van a quejarse de eso. Mira, te voy a decir lo siguiente, porque tenemos que ser objetivos. Si bien es cierto que la ley es de orden público y esto es un asunto público que trasciende el espacio privado, esto se da en un espacio donde están ellos dos. Nosotros podemos detectar que hay el problema cuando comenzamos a hacer las evaluaciones de carácter psicológico. Ahí vamos ahondando con nuestros profesionales de la conducta y podemos saber si el hombre o la mujer han sido víctimas de violencia sexual. De acuerdo. Doctora, vamos a hablar del ciclo de la violencia doméstica. Tenemos aquí una imagen. Este ciclo se da regularmente en todos los casos de violación de género hacia la mujer. Cuando tienes violencia de género está el ciclo presente, sin duda. Y el ciclo es... Pero es así como está en esa pantalla, doctora, o faltaría alguna más, que habla de fase de arrepentimiento, fase de activación, agresión, fase de tensión. Eso es en esencia el ciclo de la violencia. Tienes la tensión, que es la fase inicial, donde hay los insultos, las ofensas verbales, en segundo lugar,